y tú das testimonio de la fe de ellos, mencionando que fueron agradables a ti porque caminaron contigo. Asimismo, Señor, queremos hacer nosotros hoy en día, queremos caminar contigo, queremos tener esa fe, queremos serte agradables en todo y queremos disfrutar de ti toda nuestra vida y por la eternidad. Siembra en nuestro corazón ese anhelo para que sea una realidad todos los días de nuestras vidas y que hagamos todo en función a eso mismo, caminar contigo, agradarte solo a ti. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer nuestro pasaje base, es Hebreos 11:7, dice así: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Quiero mencionar una pequeña introducción. Hemos comentado algunas veces y se ha escuchado, y si no lo han escuchado aquí, pues seguramente en otro lugar, la frase que dice: Dios no tiene nietos. ¿Sí la han escuchado? ¿O es la primera vez que escuchan esta frase? Dios no tiene nietos. ¿Qué tiene entonces Dios? Hijos. Esta frase pues se menciona a que no podemos colgarnos de la fe de nuestros padres. Si nuestros padres han sido cristianos toda su vida, pues ha sido la fe de ellos. Por supuesto que esa fe nos es de ejemplo, nos impacta, nos mueve, pero no podemos quedarnos con la fe de ellos y llegar delante de Dios y decirle: pues mi papá es creyente o ha sido creyente toda su vida. Mi abuelo ha sido creyente toda su vida, mi bisabuelo. Noé podía tal vez decir algo semejante. Su bisabuelo fue Enoc, de quien hablamos la semana pasada, ¿lo recuerdan? Enoc, el que no murió. Ahora, Noé no lo conoció. Él falleció antes de que Noé naciera. Su abuelo fue Matusalén. También se da testimonio de Matusalén, del ser humano que más ha vivido sobre la faz de la tierra. 969 años. Matusalén. En un comentario de Flavio Josefo, el historiador, él decía: estas personas vivían casi 1000 años porque sus vidas le eran agradable a Dios. No soy quien para validarlo ni para desmentirlo, ni podría acaso pensar o decir: sí, yo creo que vivían tanto tiempo porque sus vidas le eran agradable a Dios y las de nuestro tiempo ya no, aunque pues sí podríamos más o menos caer en esa cuenta. No sabemos las otras personas que vivieron en ese tiempo. Por ejemplo, Caín, ¿cuánto tiempo vivió? No lo sabemos. Y vimos la semana pasada que la vida de Caín no fue agradable a Dios y de hecho fue condenado a vivir errante y como extranjero en la tierra. Incluso la gente tenía prohibido matarlo. ¿Cuándo murió? No lo sabemos. Si él vivió también 900 años, pues entonces no sería un buen parámetro para decir: las vidas de estos hombres eran largas porque agradaban a Dios, y las otras no tenemos esa referencia. No podemos validarlo, repito. Pero viendo estas personalidades, también de Matusalén no tenemos absolutamente nada. Algunos han llegado a mencionar, por ejemplo, investigando acerca de Matusalén, me encontré con un sermón de otro pastor y él decía que su nombre significaba: el día que él muera, el fin del mundo llegará. Y la verdad no encuentro manera para validar si eso significa o no, porque buscándolo en diccionarios, lo que significa Matusalén, su nombre significa el hombre del dardo o el hombre de la lanza. Eso significa. ¿Cómo asociar eso a decir el día que él muera, el fin del mundo llegará?
pues resulta pues muy difícil, ¿verdad? De poder asociarlo. Pero fíjense cómo son las cosas. En el año de la muerte de Matusalén vino justamente el diluvio. Algunos comentaristas más serios han llegado a decir que incluso murió 7 días antes del diluvio. Y de hecho la invitación de Dios a Noé para subirse al arca 7 días antes de que comenzara el diluvio era en señal de guardar un duelo por la muerte de Matusalén. Tampoco tenemos manera de validarlo ni de confirmarlo. Son solo apreciaciones o suposiciones. El papá de Noé se llamó Lamec. Él falleció 5 años antes del diluvio. También una vida larga, 777 años. Y resulta interesante que él, cuando nace Noé, él da unas palabras y dice, se llamará su nombre Noé, que significa, ¿alguien sabe qué significa Noé? Ese no fue. ¿Sie o Noé? ¿No? Ahí lo tienen en Génesis 5, significa descanso. Lamec está diciendo, este niño que nacerá se llamará Noé porque él nos traerá descanso. Proféticamente o por alguna revelación dada por Dios, tampoco lo sabemos, tampoco podemos validarlo. Y bueno, uno se puede introducir y empezar a investigar, y la verdad que uno se podría quedar ahí bastante tiempo, y es uno de los distractores para todo aquel que prepara un sermón, quedarse en la periferia del asunto. En verdad les puedo decir que pasé bastante tiempo leyendo algunos comentarios, algunos historiadores, a ver qué más fuentes daban sobre estos hombres. Y pues bueno, cada quien sale con cada cosa, ¿verdad? Que uno también tiene que tener ese discernimiento. Muy bien, ahora como introducción tenemos, o quería señalar simplemente eso, que Noé podía quedarse solamente con lo que desde su bisabuelo, un hombre notable, Enoc, en esa línea de descendientes, podía él aferrarse a decir, es que mi bisabuelo fue Enoc, así que pues yo tengo pase directo, ¿no? Dirían los de la UNAM o los del Poli, no sé si también ahí ya no aplica el pase directo. Bueno, lástima, ¿no? Tampoco por su abuelo Matusalén ni por su padre, que incluso pudo haber profetizado, sino que esa fe tenía que ser ejercitada por él mismo. Vamos a entrar a nuestro pasaje y dividimos este versículo en 3. En ese versículo lo vamos a leer en 3 secciones y esos son nuestros 3 puntos. Punto número 1 es la advertencia de lo que vendrá. Dice Hebreos 11:7, la primera parte, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Aquí vemos que Dios le dio una advertencia. Ya hemos dicho que su nombre significa descanso. Lo dice en Génesis 5:29, ahí lo vamos a leer. Y le puso por nombre Noé, hablando de su padre, Lamec, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Por supuesto, la humanidad alrededor fructificaron, se multiplicaron. Vamos a tener en cuenta que para este tiempo en donde Dios le señala a Noé que va a venir un diluvio, han pasado desde la creación de Adán cerca de 1600 años. El diluvio, según mis cálculos, según mis números, ocurrió en el 1656, tomando en cuenta la creación de Adán. Aunque bueno, ya hemos también buscado en documentos antiguos de los hebreos, y ellos creen que el mismo Adán y Eva vivió 7 años en el Edén sin pecar.
y hasta que pasaron 7 años, entonces ya tomaron del fruto prohibido y fueron expulsados. Bueno, ¿cuántos años tiene Adán? Se nos dice la edad en que muere Adán, pero no tenemos como tal a detalle pues esas fechas, ¿verdad? En esos cálculos de lo que sí tenemos, tengamos en cuenta que han pasado 1600 años. ¿Cuánta gente habría desarrollado? ¿Cuánta población habría en ese entonces? Después de 1600 años, pues yo creo que mucha. Tomando en cuenta también cuánto tiempo vivían las personas, pues debe haberse multiplicado con rapidez la gente, ¿verdad? De ese tiempo. Pero tristemente esta gente no siguió el ejemplo de Abel y no siguió el ejemplo de Enoc, salvo unos pocos. Porque ¿qué dice Génesis 6:5? Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Vamos a leer hoy varios versículos de Génesis y les pido que también tengan paciencia, pero les suplico que pongan atención en estas palabras que se mencionan, que describen tanto el sentimiento de Dios, el cómo recibe Dios la maldad de los hombres, como pues esa noción de la realidad. Si preguntáramos a los hombres de esa época, oigan, ¿cómo le están pasando? Todo bien, todo tranquilo, ¿verdad? Un historiador me llamó la atención que él, Flavio Josefo, me sorprende porque es un historiador que se considera muy serio, pero él empieza a contar acerca de Caín, por ejemplo. Dice, Caín era un codicioso. Dice, ese era su pecado. La codicia, la ganancia deshonesta. Dice que incluso Caín empezó a ponerle precio a las cosas. No sé de dónde lo saca, ¿verdad? Pero resulta interesante ver cómo, pues en el avance del mundo, podemos pensar, bueno, pues pues están los árboles, cada quien puede llegar, recoger un fruto, comérselo, pero tal vez, y es lo que dice, él empezó como que a repartir la tierra, a decir, esto es mío y tú aquí no pasas, ¿cómo ves? Ya esté para allá, y si quieres algo mío, tienes que pagar. ¿Y sabes qué? Pues voy a buscar adueñarme de más cosas para tener más y entonces intentar tener cierto control. También habla este historiador Flavio Josefo acerca de Nimrod. ¿Se acuerdan de Nimrod? Bueno, dicen que también él, y me recordó mucho a la frase que mencionan en El Señor de los Anillos, ¿verdad? Que dice que él quiso forjar un anillo para todas las tribus de los hombres y los repartió y le dio poder con ese anillo a varias personas, a varios reinos, pero él secretamente forjó un anillo que iba a dominarlos a todos. Me recordó esa escena porque este Nimrod también decía, bueno, tenemos que ser un solo pueblo para que nadie nos separe, y porque en su mentalidad decía, si ocurre otro diluvio, tenemos que construir una torre tan alta que ni el diluvio la hunda. ¿Le suena familiar también al Titanic, verdad? Un barco que ni Dios lo hunde, decían ellos, ¿verdad? Él también en su mente, ahora, con lo que ocurrió, porque nos vamos a adelantar un poco, sí ocurrió un diluvio, y la Escritura dice que las montañas más altas se cubrieron. ¿Cómo crees tú que vas a poder construir una torre más alta que incluso las mismas montañas? Y más en una llanura. Si te subes a una montaña, bueno, pero en una llanura. Vemos entonces que los hombres tuvieron esa maldad, como dice Génesis 6:5. Génesis 6, 11 y 12, acompáñenme. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Uno pensaría que en épocas más antiguas, pues todo era fraternidad, todo era armonía, tenían todo un mundo por delante, podían compartir las cosas, pero aquí Dios pues nos tumba de esa nube donde podríamos estar flotando, ¿verdad?
La tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Y lo podemos constatar, Caín y Abel, violencia, muerte, odio. Versículo 12, Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cuál es la advertencia? Y propiamente el versículo 7 ahí de Hebreos 11:7 no nos dice, solo dice que Noé, por la fe, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Un diluvio es lo que estaba a punto de suceder y es la advertencia que se le dice a Noé, vendrá un diluvio. Ahora, algunos han llegado a pensar que nunca había llovido hasta esa época de Noé. ¿Por qué? Basados en Génesis 2:6, que dice así, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. No se había registrado lluvia, pero cuando estamos hablando de Génesis capítulo 2, estamos hablando de que apenas Dios estaba en ese relato por crear al ser humano. Génesis 3 es la caída del ser humano y ya no se mete el autor del Pentateuco a hacernos mención cuándo fue la primera lluvia. Pudo haber caído, pudo no haber caído. Algunos creen que todavía hasta tiempos de Noé no había llovido en absoluto, que la tierra seguía funcionando con ese vapor que subía y regaba por la noche todo y no hacía falta lluvia. No lo sabemos, no podemos decir no había llovido, tampoco podemos decir sí ya había llovido. No lo sabemos. Ahora, cuando Dios le da el anuncio a Noé, si estamos en esa postura, es que no ha llovido y Dios le dice a Noé, oye, va a llover. ¿Qué es eso, no? Y va a llover de tan grande magnitud que pues esto va a acabar en una inundación y toda la carne, todo ser vivo va a morir. ¿Va a llover? ¿Qué será llover? Mira, Noé, a ver, ponme atención, llover es que va a caer agua del cielo. Bueno, ¿cómo va a caer agua del cielo? Bueno, y va a caer tanta que toda la gente se va a morir. Si estamos en esa postura, si nos quedamos en esa postura, podemos incluso hasta justificar a las personas que vivían alrededor de Noé. Imagínense Noé construyendo un barco y todos, oye, pero si aquí no hay agua, no hay mar, no hay donde metas tu barquito, ¿por qué? O acércate más, ¿no? ¿O cómo te lo vas a llevar? Bueno, ¿para qué lo haces? Es que saben que va a llover. Ah, sí. Sí, como la semana pasada, ¿no? Que llovió. Nunca ha llovido. Va a llover. El Señor dice que va a llover y va a caer un aguacero tan grande que va a inundar todo. Podríamos nosotros hasta poniéndonos en ese papel decir, pues eso nunca ha pasado. ¿Qué pasó en el 2020 cuando empezamos a recibir noticias de que había una cosa que se llamaba pandemia y algo que se llamaba coronavirus, ¿verdad? No sabíamos nada, pero ya habían ocurrido esas pandemias, aunque no a nivel global como la de ahora, porque por la misma transportación, la misma comunicación no era lo mismo cuando no había aviones, por ejemplo. No había esa transportación en el mismo día de otro continente. Había que vas caminando y de repente ciudades cerraban el paso. ¿Sabes qué? A todos los que vengan caminando de no sé dónde, no pasan. O venían caminando y a los 15 días de su peregrinaje, pues ya ni llegaron porque se murieron de la enfermedad. Entonces ya no les llegó la enfermedad a ciertos lugares. Pero cuando estaban diciendo los médicos y algunos especialistas, es que la pregunta no es si nos va a llegar. La pregunta es con qué intensidad nos va a llegar y si estamos listos. Y lo que algunos se cuestionan es por qué
en países como México, por ejemplo, que nos llegó cuando ya habíamos visto lo que pasó en Asia, en Europa y en otros lugares, y nosotros solo viendo, y era para que aprendiéramos, nos llega aquí y nos da con una intensidad tremenda. Entonces no aprendimos, no experimentamos en cabeza ajena lo que estaba pasando. Pudo ser que a esa generación de Noé le haya pasado incluso lo mismo. Mira, va a llover, independientemente si saben lo que es llover o no, pues va a venir un desastre en donde esa agua va a matar a todos. A Noé se le conoce como un pregonero de justicia, alguien que estuvo anunciando la justicia de Dios y el juicio de Dios que iba a venir sobre las personas. ¿Qué hicieron las personas? Ya lo leímos en Lucas 17:27. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Si nosotros vamos a ver la postura de que sí, ya había llovido, ya sabían lo que era la lluvia, es más, ya se habían inundado en alguna ocasión, o causa de esa lluvia torrencial había una creciente, un río, y se llevó a algunas personas y ellos lo vieron. Oye, sí, la lluvia es destructiva. Entonces, ¿me estás advirtiendo que va a venir una lluvia más grande todavía? Bueno, no tenemos que ir muy lejos. También cuando hay alerta de huracán, aún en nuestro propio país, alerta de fuertes lluvias, alerta de desbordamiento de ríos, a veces la gente tampoco hace caso. No, pues a mí déjenme aquí en mi casita, no tengo a dónde irme, no me voy a salir. Pero se va a desbordar el río, va a hacer erupción el Popocatépetl. No le hace, aquí don Goyo y yo somos buenos amigos. Es increíble que a pesar de las advertencias la gente no responda. ¿Qué creen que sea necesario para que la gente responda? Hasta que les pasa, no, pero lo que necesitamos es que respondan a tiempo. La fe. Dijimos la semana pasada, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan. Nosotros salimos a predicar el evangelio y nos topamos con pared. La gente no responde. Yo he escuchado incluso a algunos predicadores del evangelio que sacan con su bocina y están diciendo el cielo ya está preparado y va a comenzar a caer fuego ardiente del cielo porque son una bola de pecadores. Arrepiéntanse, y la gente pasa y se burla de ellos. Yo no veo nada. A mí nunca me ha pasado nada. Y bueno, el día que les pase, ese día entonces será demasiado tarde. No es de que, bueno, ya en ese día, ay sí, ese día corro, me protejo. Ya no hay correr a dónde. Es la fe en Cristo, es arrepentirse. ¿Cuándo será el último día de nuestra existencia? No sabemos. Nos puede llegar de golpe o el Señor nos puede conceder esa misericordia de que nos vaya dando señales de alguna enfermedad. Incluso platicando a veces con hermanos, algunos han llegado a decir, sí, yo creo que sí se puede ver cuando ya la persona está a punto de morir, y es cuando llamas a todos, vengan a despedirse porque ya se va nuestra abuelita, ya se va nuestro familiar. Vengan, si no vienen ahora, ya no alcanzan. Y el Señor a veces concede esa misericordia de todavía estar en esos últimos momentos. Pero no siempre sucede así. Esta advertencia llega, pero la gente no hace caso. La maldad del hombre fue el causante del disgusto de Dios. Ya lo leímos en Génesis 6:5, pero ahora leeremos hasta el 7. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra. Estas palabras, cuando yo las leí,
Recuerdo que tenía 15 años, sí, la vida era blanco y negro. Los dinosaurios caminaban sobre la tierra y ahí el hermano Samuel y yo los veíamos, ¿verdad? Recuerdo que leí estas palabras, en verdad se los puedo decir, me dolieron como, pues no sé ni cómo describirlo. El hecho de, yo apenas tenía mi Biblia, me la acababan de regalar, apenas la estaba leyendo, qué padre la creación, qué padre Adán y Eva, qué padre el diluvio, caray. Le pesó al Señor haber hecho al hombre, y ahí inmediatamente yo me identifiqué. Le pesó al hombre haberme creado, le pesó al Señor haberme creado a mí, y sintió tristeza en su corazón. Versículo 7, entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Por si no habíamos leído bien el 6, aquí está claramente en el 7, me pesa haberlos hecho. El Señor sintió dolor en su corazón por cómo se conducía la mayoría de los hombres. Versículo 13 de Génesis 6. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne. Ahí está la advertencia. He decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. El Señor le comenta sus planes a Noé de que va a destruir al mundo con un diluvio. Más claramente, ya vamos a entrar a la segunda parte. Según el versículo que tenemos, Hebreos 11:7, dice la segunda parte, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa. Y el punto 2 del bosquejo es la preparación del arca con temor reverente. Decía hace ratito la pregunta, ¿qué necesitan las personas para hacer caso a una advertencia? Necesitan fe, pero también necesitan temor. Necesitan temor. Cuando uno predica el evangelio, si uno solamente predica, mira, Dios es bien buena onda, y Dios es lo máximo, y Dios es tan bueno, que mandó a su hijo a morir por ti. Y ya está todo listo. Solamente es de que tú confirmes tu asistencia para la entrada al glorioso cielo del Señor. ¿Quién ha predicado así el evangelio? Ese evangelio, esa buena noticia, sí, podemos decir es la buena noticia, no produce temor. Produce ¿y qué va a haber? ¿Qué va a haber en la fiesta? ¿O qué gano yo si asisto? A ver, convénceme. No, pues mira, va a haber un cielo, en ese cielo no va a haber enfermedad, tú que tienes enfermedades, no va a haber dolor, tú que siempre te quejas de dolores, no va a haber muerte, tú que siempre te estás cuestionando y afligiendo porque te vas a morir o porque tus familiares están muriendo. No va a haber nada de eso. ¿Y qué más? Convénceme, ¿qué más? ¿Vamos a estar ahí tocando una arpa, cada quien en su nubecita, ahí aburriéndonos todo el día? Mira, pues no tenemos muchas evidencias y referencias de lo que va a haber en el cielo, pero va a estar padrísimo. ¿Pero qué va a haber? Y como no los podemos convencer y como todos nuestros argumentos pues resultan de, pues está más padre la fiesta que me está invitando Satanás. Ahí sí va a haber de todo. Pues creo que va a estar más padre allá abajo que allá arriba, ¿verdad? Como no sabemos convencer y como ese evangelio no produce temor, pues la gente no responde como debería responder. ¿Cómo deberíamos entonces predicar nuestro evangelio? Tampoco quiero que seamos alarmistas. Tampoco
quiero que salgamos sí, prácticamente con un machete, ¿verdad? O con una espada diciéndole, o aceptas a Cristo o ejecutamos ahorita el juicio que mereces. Pero sí tenemos que advertir a las personas. Mira, en el pasado Dios ya ha ejecutado su juicio. ¿Has escuchado hablar del diluvio? Toda la gente ha escuchado hablar del diluvio, hasta en otras culturas. ¿Sabes qué? Eso fue por causa del juicio de Dios, porque a Él le pesó ver la violencia, la contaminación y la maldad del ser humano en la tierra. ¿Y sabes qué? Estamos caminando hacia una nueva destrucción. Aunque el Señor hizo un pacto y prometió jamás volver a destruir la tierra con agua, pero ¿sabes qué? Ahora la va a destruir con fuego. Así que no tenemos escapatoria. El juicio de Dios vendrá tarde o temprano. Y si no llega, si mueres antes, ¿qué crees? Te vas a enfrentar a un juicio delante de Dios. Ahí tú a solas delante de Dios. ¿Qué podemos ver en Noé? ¿Qué virtud vemos en Noé? Que él recibió esta advertencia con fe y con temor. Esa fe fue con un temor reverente. Dice Génesis 6:14, Dios hablándole a Noé, hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Versículos 17 al 22, entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Debemos de tomar lecciones de este anuncio del juicio que Dios está dando por medio de Noé para que nosotros podamos también anunciar el juicio. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Todo ser humano se enfrentará ante el juicio de Dios. Versículo 18, pero estableceré mi pacto contigo. Esta es la única excepción para sufrir esa muerte segura. Estableceré mi pacto contigo. Dios quiere establecer su pacto como lo estableció con Noé, también lo quiere establecer con nosotros hoy en día. Y dice ahí, entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente y de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Estamos viendo ahí que el arca es el único mecanismo, el único medio por el cual él, su familia y los animales podían salvarse. Versículo 21, y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo y será alimento para ti y para ellos. Si Noé no hubiera creído nada de esto, pues no pone en marcha nada. Bueno, ya cuando venga el diluvio ya veremos. Dijo que algo de madera, pues ahí me agarro un tronco y a flotar, se ha dicho. Total, pues unas horas y luego baja, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Más de 200 días estuvo el agua a muy alto nivel, así que no había opción de que nadie sobreviviera. Lo que nos llama la atención aquí es versículo 22. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Y bueno, vayan tomando nota. A mi esposa luego le digo, cuando yo me muera esto, cuando yo me muera esto, cuando yo me muera, y me dice, pues tantas ganas tienes de morirte. Digo, no es eso, pero pues uno tiene que prevenirse, ¿verdad? Bueno, amor, prepárate porque quisiera que esto apareciera ahí en el epitafio, ¿verdad? Así lo hizo Edgar, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo, es una meta. Quiera Dios que todos tengamos esta meta. Así lo hizo tu nombre. Conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Este es el testimonio que debemos tomar de Noé.
No recuerdes a Noé nada más por el arca, por los animales, incluso hasta después por su falla, ¿verdad? Por su pecado, por sus hijos. Acuérdate de Noé por esto. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Dios le manda a prepararse un arca. También tendríamos que preguntar, ¿había navegación en esos tiempos? ¿Había barcos en esos tiempos? No lo sabemos. La palabra arca literalmente significa una caja. Haz una caja de madera. Bueno, fácil, ¿no? Sí, pero espera. Va a tener estas medidas y estas características. El Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, y tenemos ahí una diapositiva porque menciona muchos datos. La voy a leer y si pueden seguirla. Esto significa que el arca habría tenido 150 metros de largo. Esto es más o menos campo y medio de fútbol de largo, por 26 metros de ancho y 15,5 metros de alto. Se ha calculado que la proporción de sus medidas le debió proporcionar estabilidad excelente en el mar, no tanto para navegar, sino para flotar. El espacio total del suelo disponible en el arca habría sido de más de 9,000 metros cuadrados y el volumen más de 43,500 metros cúbicos, equivalente a 569 vagones de mercancía modernos. ¿Han visto los barcos que transportan ahí contenedores? Bueno, equivalente a 569 vagones de esos hubieran cabido en el arca. Espacio más que suficiente para albergar aproximadamente 50,000 animales. Tenemos una diapositiva con una vista de más o menos lo que era el arca y ahí pues en sus niveles, ¿verdad? Todo eso chiquito que se ve pues son animales y es cargamento, alimentos y todo. Por ahí se ven dos, en el tercer nivel se ven dos sombras, pues ahí es Noé y su esposa, yo creo. Ahí tiene esos datos. Tenemos otra diapositiva en donde sí nos revela que básicamente era una caja, como Dios le dijo, ¿verdad? Hazte una caja, hazte un arca de madera que la tendrás que ir rellenando con brea para que se vuelva impermeable. Ahora, ¿cómo debemos ver nosotros esto? Esto es una figura de Cristo. Lo podemos ver hoy en día. Cuando predicamos el evangelio, tenemos que advertir a las personas, mira, tu maldad es suficiente para que recibas la condenación eterna en el infierno. No nos vamos a basar a que vas a tener una vida de sufrimientos porque puede ser que no. O de que vas a morir de fea manera, no lo sabemos. El problema comienza después de la muerte. Esa condenación eterna donde es un lugar donde hay llanto y crujir de dientes y el tormento no acaba por los siglos de los siglos. La única manera de evitar esa condenación es, por decirlo de alguna manera, si tú entras en esa caja. En tiempos de Noé, el que entre en esa arca será salvo. Hoy en día es, si tú vienes a esa cruz de madera. No es una caja, pero es un artefacto de madera que Dios también diseñó como instrumento de tortura y de muerte para nuestro Salvador que está pagando nuestros pecados, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, estamos habituados a que el autor de Hebreos nos haga comparativos. Incluso la semana pasada mencionamos el comparativo entre la sangre de Abel que ofreció, que era mucho mejor la sangre ofrecida por Cristo. Aquí en este caso no nos ofrece ningún comparativo, pero tenemos que decirlo, complementando esa parte, el arca de Noé, bueno, hay algo mejor que el arca de Noé.
que es la cruz de Cristo. Por increíble que parezca, caben más personas en la cruz de Cristo que en el arca de Noé. ¿Cuántas personas cupieron en el arca? 8. Bueno, había espacio suficiente para muchos, pero Dios solo decidió salvar a 8. En la cruz de Cristo, Dios ha salvado ¿a cuántos? A miles, a millones. Se puede ver en el Apocalipsis que dice que había miríadas de miríadas. Esto es millones de personas que estarán ahí adorando al Cordero. Por lo tanto, la salvación por medio de Cristo es mucho mejor que la salvación en el arca de Noé. Así como Noé tuvo ese temor de lo que vendría por la advertencia divina y creyó y se puso a trabajar en lo único que lo iba a salvar, así nosotros hoy debemos tener ese mismo temor reverente ante Dios para ver que el pecado no es un juego. Con estos textos que hemos visto, no menciona ninguno de ellos que a Dios le causó gracia o le causó risa el pecado. Todo lo contrario, le pesó en su corazón, le causó tristeza, le causó dolor, le causó indignación. El pecado, amados hermanos, ofende a Dios. El pecado realmente ofende a Dios. El pecado realmente nos condena. Y no podemos seguir en esta vida comiendo y bebiendo y jugando, por así decirlo, porque vendrá súbitamente el Señor. Y si no estamos viviendo para Él, si no estamos viviendo para Él, si no le estamos agradando, si no estamos caminando en fe con Él, es lo mismo a estar fuera del arca. No podemos confiarnos o basarnos en que mi abuelito, mi papá, yo un día fui, un día hice una decisión, un día me dijeron, tengo una Biblia, rara vez la he leído, pero ahí está. No, hermanos, si estamos caminando con el Señor, es el equivalente a estar dentro del arca. Y si no, estamos fuera del arca. El diccionario traduce la palabra temor, que en el original solamente aparece una palabra que es temor. Ya en el español se tiene que hacer el uso de dos palabras para indicarnos qué clase de temor. En este caso es temor reverente. Un temor que implica obediencia. Un temor que implica hacer caso. El temor de Noé lo llevó a construir un arca. El temor nos impulsa y nos mueve a avanzar en el camino angosto de la voluntad de Dios. El temor que nosotros tenemos refleja el respeto que tenemos por Dios, la seriedad con que nos tomamos las cosas, la confianza misma que tenemos en Dios y en su palabra. ¿Cómo acaba esto? Tercera parte de este bosquejo, el desenlace. ¿Cómo acabó todo? Con dos escenarios, salvación y condenación. Dice el versículo 7, la última parte, por la cual condenó al mundo. Por esa fe, por ese temor reverente que tuvo Noé, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por lo tanto, en este primer apartado, inciso A, la fe y el temor de Noé condenó a todo el mundo. Lo hemos dicho, lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? En una clase, cuando el maestro no se acuerda de la tarea, y el alumno aplicado levanta la mano y dice, ¿no va a revisar la tarea, profe? Todos los demás lo quieren matar.
porque esa obediencia de ese alumno está condenando a todos los demás. Propiamente él no está deseando el mal de los demás, pero esa obediencia está causando un contraste entre todos. Claro, con Dios no está diciendo, bueno, al menos que haya uno, ¿verdad? Si no hay ninguno, pues ni modo. Para el Señor dice, no hay ninguno bueno. Todos merecen la condenación. Y ¿saben qué? Si no lo salvo yo, ninguno de ustedes creería en mí, ninguno de ustedes tendría fe en mí. La fe y la reverencia, la obediencia de Noé hizo que todo el mundo quedara fuera del arca y Dios solamente hiciera el pacto con Noé. Génesis 7:4. Vamos a tener algunos versículos, sobre todo del Génesis, y ya estamos por terminar. Génesis 7:4. Perdón, Génesis 7. Sí, es 7:4. Después va a ser el 7:17 en adelante. 7:4 dice, es lo que Dios todavía le está diciendo a Noé, porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Ahí es cuando ya Dios invita a Noé a entrar al arca. Pues entra tú. Y todavía estuvo él dentro 7 días y cuando ya va a venir la lluvia, dice que Dios es el que cerró la puerta. Lo cual nos puede dejar a echar a volar la imaginación de qué pasó en esos 7 días y la puerta estaba abierta. ¿La gente se pudo haber metido? La gente pudo haber, ese no está loco, pero más loco, ya se metió. Y peor, no cierra la puerta, un valiente barquito, pues con la puerta abierta, ¿no? Yo no sé si hasta curiosos se hayan acercado, hasta incluso hayan entrado, a ver cómo te quedó. Oh, qué obra maestra, wow, muy bien. Y salieron. ¿Se dan cuenta que puede ser muy real a hoy en día? ¿Cuánta gente entra a nuestra iglesia? Y bueno, entra a este edificio, ¿verdad? Porque entrar a la iglesia es entrar por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuánta gente entra a las instalaciones de una iglesia? Escucha, ve, conoce, hasta simpatiza, hasta le dan ganas de quedarse. Pero, ¿qué crees? Ya me hablan mis amigos, ya me tengo que ir. Y se sale. Ya los afanes de este mundo, las preocupaciones, la persecución. A ver, los que estén dentro del arca. No, yo nada más estaba aquí de paso. Lo ha dicho el Señor, la persecución, las pruebas, el afán, las riquezas, el mundo y la gente sale. ¿Qué pudo haber pasado en esos momentos? Pues no lo sabemos. Hasta que comenzó a llover y Dios cerró el arca. Ahí sí ya no había manera. Algunos han llegado a pensar que incluso Noé escuchaba los gritos de terror de la gente a su alrededor. Quizá los mismos cuerpos golpeando contra el arca. Muerte a su alrededor. Sus conocidos, incluso hasta familiares. ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué no subieron? ¿Por qué no hicieron caso? Porque no creyeron. Génesis 7, 17 al 24. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Las aguas subieron 15 codos, equivalente a 6.75 metros, por encima de los montes después que habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. El Señor exterminó pues
todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. La advertencia no se quedó en eso. No como los papás, ¿verdad? Te voy a dar vara a la próxima, y llega la próxima y no hay vara. Ahora sí vas a ver, ya me conoces cómo soy. Sí, pues ya te conozco. Así que no va a haber, ¿no? Aquí sí hubo, la advertencia se cumplió. Y solo los que creyeron se salvaron. Es decir, 8 personas. Y aquí analizando esto también es para reflexión. Al Señor no le impresionan las estadísticas negativas. No es como quizá en las escuelas modernas, ¿verdad? A ver los profesores, a ver cuántos tienes reprobados. Híjole, todo el salón. No, pues échales una manita, no puedes tener a todos reprobados. Haz algo, diles que mañana traigan un globo y los pasas. Oye, pero soy profesor de matemáticas. Sí, pero algo tienen que hacer y que sientan que hicieron algo, su mérito y ya. Bueno, ¿cuántos? Bueno, ni así no trajeron el globo, ni modo. Bueno, pero solo hay 20 reprobados de 30, ¿no? Bueno, pero ya no estamos tan mal. No, a Dios no le importa, ¿eh? A Dios no le importan congregaciones repletas de gente o congregaciones vacías. Le tiene sin cuidado. Un arca donde cabían 50,000 animales, lo que dicen es que en promedio un animal del tamaño de una oveja. 50,000, por supuesto que cabrían 50,000 personas. ¿Y cuántas metió el Señor ahí? 8. Nadie creyó. Así que no nos sintamos mal si nuestra iglesia está medio vacía. Si ves muchos lugares vacíos, no te sientas mal. Eso ha sido toda la historia. Y lo seguirá siendo. Dios no tiene cuidado de las multitudes o del qué dirán o del mira cuánto se desperdicia. Toda la población humana de ese entonces, que yo calculo en millones, se perdieron. Se borró todo rastro de civilización para esos días. Comenzó de nuevo la humanidad con Noé. La fe de uno puede condenar a millones. Si los demás tienen fe a medias, se perderán. Solo aquel que tiene fe plena en Jesús y que obedece, este se salvará. Con un arca de madera, Dios salvó a Noé. Con una arquilla de juncos, Dios salvó a Moisés. Con un arca de madera, que era eso sí, más bien como una caja de madera cubierta de oro, Dios guió a su pueblo y habitó en medio de ellos, también salvándolos, porque ahí estaba el propiciatorio donde se derramaba la sangre y Dios perdonaba sus pecados, el arca de la alianza. Arca y madera van juntos, ¿verdad? Arca de madera. Ahora, con una cruz de madera, Dios salvó para siempre a los pecadores que tienen fe en Cristo. Y los ha hecho, como veremos el último punto, herederos de la justicia. Esta justicia que nadie puede acusar o condenar, y jamás nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Noé, y terminamos con esto, llegó a ser heredero de la justicia que es por la fe. Génesis 6, 8 y 9. Así como vimos la
todo el énfasis negativo del dolor, del pesar, de la maldad humana. Ahora veremos todo el efecto positivo hacia Noé, la gracia de Dios, la bondad de Dios, el pacto de Dios con Noé. Génesis 6, 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Siguió los pasos de Enoc, su bisabuelo. De Abel, su tatara pariente, porque pues no era abuelo, ¿verdad? Pero era pariente. Siguió los pasos muy probablemente de Matusalén y de Lamec, su padre. Él andaba con Dios. Génesis 6, 22. Ya lo dijimos. Así lo hizo Noé. Conforme a todo lo que Dios había mandado, así lo hizo. Génesis 7, 1. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:5, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Ahí vamos a dar un brinco a 2 de Pedro 2:5. Dice, tampoco perdonó al mundo antiguo, Dios, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ya sonó la alarma, ya tenemos que terminar. Génesis 8, 18 al 21. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, ya cuando salieron del arca. También salieron del arca todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Versículo 20. Entonces Noé edificó un altar al Señor. ¿Recuerdan a Abel? Presentó una ofrenda. Noé también era agradable a Dios. Y su ofrenda, ¿qué pasó? Dice, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Versículo 21. El Señor percibió el aroma, ¿cómo? Agradable. Su ofrenda fue agradable, porque su persona era agradable. Y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Génesis 9, 14 al 17. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Esto es interesante. ¿Sabían que el arco representa un arma? Pues es un arco, ¿verdad? Con el diluvio lo que podemos ver es que Dios puso su arco apuntando hacia abajo. La maldad de los hombres es mucha, así que voy a traer un diluvio. Pero ahora cuando vemos el arco iris, ¿cómo lo vemos? Hacia arriba. Ya no hay el arco de Dios hacia nosotros. Él está cumpliendo su promesa y es una reivindicación de su pacto. Cada que veas el arco iris, está apuntando, a veces lo vemos ladeadito, ¿no? O para acá, pero nunca va a estar apuntando hacia abajo. Ya no. En su momento sí, pero ahora ya no. Y dice versículo 15, y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas del diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. ¡Wow! El Señor diciendo nunca más. Y también algo que nos puede entristecer, porque Él dice, la maldad del hombre siempre va a estar ahí. Así que si esperamos a que sean buenos, el diluvio tendría que venir cada generación.
pero Él mismo hace este pacto. Y Él mismo en Cristo también hace este pacto para decir, ya, por favor, deja de confiar en tus obras. Por tus obras jamás serás reconciliado con Dios. Deja de buscar otros caminos. Deja de pensar que tienes la conciencia tranquila delante de Dios, porque eso es apaciguar una conciencia que está mal. Ven a Cristo hoy. Renuncia a ti mismo hoy. Niégate a ti mismo, muere a ti mismo, cree en Cristo y solo así esa justicia será imputada sobre ti y alcanzarás la salvación en Cristo. Así como la advertencia cayó a Noé, también lo hace con nosotros para no caer en incredulidad, para no caer en la inconstancia y que, como vimos en semanas anteriores, no somos de los que retroceden, pero sí hay personas que retroceden. El Señor nos ha advertido también que vendrá, ¿cuándo? El día menos pensado. Y cuando Él venga, dice Lucas 18:8, les digo que pronto les haré justicia, terminando una parábola. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Señor venga, ¿encontrará personas que están esperando su regreso? ¿Encontrará personas que están creyendo su advertencia? ¿Que se han subido al arca con Él? A esa arca en forma de cruz. Noé tuvo fe. Una fe que en el significado original significa obediencia. Significa una confianza de tal grado que nos lleva a depender de Dios. Y Noé llegó a ser considerado justo por la fe, por la obediencia, por caminar con Dios. Esta es la fe que agrada a Dios. Esta es la fe que nos lleva a caminar con Dios y a agradar a Dios. ¿Tienes tú, hermano, esta fe? Vamos a orar. Padre bendito, hemos visto las advertencias y hemos visto el cumplimiento de las advertencias. Sin lugar a dudas, un episodio horrible en la historia. No solamente personas de edad muriendo, sino también niños, jóvenes, cualquier persona, pero todo eso nos retrata como humanidad. No necesitamos estar presos para demostrar que somos culpables. No necesitamos matar a 1000 personas para demostrar que somos asesinos. Basta con odiar a alguien para darnos cuenta de que somos asesinos. Basta con codiciar algo que no tenemos para mostrar la maldad tremenda de nuestro corazón. Y esa maldad que está en cada ser humano, en todas las generaciones, desde que el mundo existe. Y es nuestro deber, nuestra labor y nuestro pesar anunciar el Evangelio, anunciar las advertencias de que el juicio viene, pero también ese pesar de que la gente no creerá a nuestro anuncio. Se necesita un milagro, Señor. Se necesita de tu intervención divina en los corazones. Te ruego, Señor, te imploro, te suplico que obres en los corazones que al día de hoy son incrédulos a esta advertencia y que crean en la única manera de salvarse, que es depositando su fe, su confianza y su obediencia en Cristo, a quien podemos llamarle el arca de nuestra salvación. Es Cristo. No es un lugar, es una persona. No es una manera, es un camino. Es la verdad.
a la cual haremos bien en tomarla con temor, con temblor, con reverencia, pero sobre todo con fe. Guíanos, Señor, hacia Cristo para ser salvos. Por favor, Señor. Y ayúdanos a proclamar este mensaje también a toda persona, porque aún hay vida, aún hay esperanza, aún el juicio no ha llegado. Vendrá, pero todavía no ha llegado, así que tenemos la oportunidad de proclamar este evangelio. Te ruego, Señor, también que nos des valentía para anunciarlo, resistencia para seguir proclamando a pesar de no recibir respuesta, fe para seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Pues buenas tardes, hermanos. El culto ha terminado.